Tierra y naturaleza es lo mismo. ¿Eh? Bien, atento por favor. Es importante los factores productivos en cuanto nos brindan los recursos naturales, la fuerza de trabajo, la capacidad de las máquinas, su rapidez, su capacidad de procesar rápidamente información, etcétera, etcétera. Entonces, los factores productivos son importantísimos en la producción, claro que sí. ¿Cuál es el rol de la naturaleza o de la tierra? Que nos brinda las materias primas. Y hay países desarrollados que son desarrollados gracias a materias primas. Australia es una de ellas. Canadá es otra de ellas. Claro, pero no basta con materias primas, ¿sí o no? Sino que hay que desarrollar capacidades productivas y eso mucho tiene que ver con la educación y la tecnología. Bien, la naturaleza nos brinda la materia primas, pero si somos estrictos, la naturaleza nos da los recursos naturales. Y esos recursos naturales se dividen en muchas formas y una de las formas que utiliza la economía son los recursos renovables y recursos no renovables. ¿Qué es un recurso renovable? Un recurso va a ser renovable cuando la velocidad de reproducción es más rápida que su velocidad de consumo. Un recurso será renovable cuando esa capacidad de renovación del recurso renovable es más rápida que su velocidad de consumo. Ejemplo, si tenemos hojas a nuestro lado, eso proviene de una celulosa que proviene de los árboles. Bien, si nosotros analizamos por cada árbol talado, podemos sembrar 10.000 semillas de árboles. La velocidad de reproducción, la velocidad de reproducción es más rápida que su velocidad de consumo. Los árboles son renovables, los peces son renovables, pero un recurso no renovable, es cuando su velocidad de consumo es más rápida que su velocidad de reproducción. Vuelvo a repetir, un recurso será renovable cuando su velocidad de consumo supera su velocidad de reproducción. Ejemplo, el petróleo. Para que Firulais o para que un dinosaurio sea petróleo, ha tenido que pasar millones de años. Pero, pero su consumo será mucho más rápido que su velocidad de reproducción, por eso el producto no renovable. ¿Han entendido, jóvenes? Muy bien, ahora, la naturaleza nos brinda la materia bruta, la materia prima y los insumos transformados, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la materia bruta es la que está inerte en la naturaleza. La materia prima es la que está inerte en la naturaleza. Los peces nadando en el mar son materias brutas. El gas que está en el subsuelo es materia bruta. Cuando son extraídos por la humanidad, se convierten en materias primas. Y cuando pasa por un proceso industrial, se le da valor agregado, se convierten en insumos o productos terminados. Ejemplo, la planta de algodón es una materia bruta. La cosecha lo convierte en materia prima. Y un proceso industrial que convierte en hilo es un insumo. ¿Han entendido? El pez es una materia bruta. Cuando caen las redes, pescado es una materia prima. Pero cuando paso por un proceso industrial para hacer harina de pescado o conservas de pescado, se convierten en un insumo, harina de pescado, o un bien final, la conserva de... Bien, preguntas, por favor, preguntas hasta aquí, preguntas, preguntas.
Hay una pregunta. Materia bruta es solo que el hombre no ha tocado entonces. Claro, pues la materia bruta está inerte en la naturaleza. Bien, Mayuri. Profesor, no se observa. ¿No se observa? Sí subí el PPT. Ah, vuelvo a subir entonces, ¿ya? A ver, confirme si se observa. No, se ve todo bien, profe, se ve todo bien, sino que supongo que se refiere a usted, pero Ay, no, ¿no no, me sé, ve? no tiene mucha relevancia. Ah, me parece que me están extrañando. A ver, mi cámara está. ¿Está encendida? Solo que así es mi luz, mi cara. No es, más no puedo dar, joder. Está guapo, dice. Ya. Es inteligencia artificial, joder. Sí, es que estoy en contraluz porque estoy detrás de mí. El gringo está atrás, hasta que quema. El sol. Ya, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Profe, no se preocupe, Nachito, dice. Nachito. Ya, si yo soy Nachito, ¿quién es la Gladys? Tu prima. Bien, jóvenes. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es un factor de producción. Las empresas producen bienes y servicios, pero para producir bienes y servicios necesitamos tres factores básicos: naturaleza, trabajo y el capital. Profe, vamos a hacer un emprendimiento, vamos a vender hamburguesas. Fácil. Lechuga y tomate, naturaleza. Profe, el pan y luego la freidora. El pan será, puede poner, viene de naturaleza, ¿no? Harina. Pero la freidora viene de dónde, profesor? Viene de un capital, ¿sí o no? Es una máquina. Pero necesitamos mano de obra, ¿no, profesor? Sí, alguien que haga la hamburguesa, alguien que fría la hamburguesa, que atiende a los clientes, trabaja. Entonces, si formamos una empresa de comida rápida, por lo menos tenemos que tener esos tres factores básicos elementales, que es naturaleza, trabajo y capital. Entonces, como es el trabajo que cosa es la energía física o mental del hombre y la mujer para crear los bienes y servicios. Bien, ahora, ese trabajo es un factor de producción propio de las familias, propio de los hombres y las mujeres. Somos nosotros que tenemos ese factor de producción, somos dueños del factor de producción del trabajo. Las empresas lo que quieren son de nosotros nuestro trabajo y es por eso que nosotros vendemos nuestro trabajo. ¿Han entendido? Muchos pensamos que los que ofrecen trabajo son las empresas. No es así. Las empresas demandan trabajo. Lo que ofrecen el trabajo son las familias. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? Los que ofrecen trabajo son las familias y los que demandan trabajo son las empresas. La empresa, por ejemplo, una clínica, ¿qué requiere? Médicas y médicos. ¿Y dónde están ellos? En las escuelas de medicina. Los captan, jóvenes. Son captados, son contratados. Y ese médico o médica que va a vender su trabajo a un salario y va a acordar las horas trabajadas. Bien, es de la oferta laboral y es de la demanda laboral. Entonces, ¿quién ofrece trabajo? Las familias. ¿Quién demanda trabajo? Las empresas. Bien, ahora si tú observas, yo te hago preguntas, ¿ya? Esta oferta y demanda se van a mover. Bien, la SUNEDU comienza a fiscalizar la calidad de educación en la Escuela de Medicinas y ha logrado cerrar 30 facultades en todo el Perú. Muy bien, cierra San Marcos, la única que se queda es Cayetano Heredia. La pregunta es, ¿qué pasará con los salarios de en los siguientes años de los médicos si sigue esta política de mejorar la calidad? A ver, ¿qué pasará con los salarios? ¿Subirán, sí o no? Claro, pues, ¿por qué van a subir? Sentido común. Como hay pocas facultades que enseñen esa carrera, va a salir menos profesionales de esa carrera.
Y como van a escasear, algo que escasea, su salario sube. ¿Han entendido? Muy bien. ¿Y qué pasaría si hay un boom en la construcción en Perú? ¿No? Cada 5 cuadras se está construyendo condominios de 30 pisos, rascacielos. ¿Qué pasaría con los salarios en el sector construcción? ¿Qué pasaría cuando las empresas demandan más trabajos? Necesitan más ingenieros, más arquitectos, más albañiles. ¿Disminuye? No, subirían, pues jóvenes, subirían, pues. ¿Está bien o no? Claro, pues profesor, porque si hay más construcción, ¿qué se requiere? Más profesionales. Las empresas dicen, oye, pero no hay, pues. Y como no haber, no encontrar, ofrecen más pago para contratar. Pero ¿qué pasaría si viene la recesión y la construcción cae? Ya no vemos construcciones ya nuevas, modernas. Las constructoras ¿qué hacen? Despiden. Y al despedir, jóvenes, los trabajos o los, los salarios tenderían a bajar. Muy bien, eso es más o menos el mercado laboral. ¿Quiénes ofrecen trabajo y quiénes demandan trabajo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo claro, ya. Siguiente. Profesor, imaginemos que el salario con la oferta de trabajo y la demanda de trabajo se intersectaron y de un salario de equilibrio de 1.000 soles, de 1.000 soles. Ese salario de equilibrio, 1.000 soles. ¿Qué pasaría si el gobierno fijase un salario mínimo? Y a ver, porque el salario mínimo está en 1.025, ¿ya? Pero que no sea 1.025, que fijase a 1.300 soles. ¿Qué pasaría? A ver, el gobierno le obliga a las empresas a pagar no menos de 1.300, a pesar que el mercado estaba a 1.000. ¿A quién le gusta que le suban el salario? A las familias. Si con 1.000 trabajaban así 1 millón de personas, con 1.300 van a pagar, van a querer trabajar 2 millones, ¿ve? Va a haber 2 millones de personas que ofrecen su trabajo. ¿A quién no le conviene que suban el salario? A las empresas. Porque las empresas con 1.000 soles crean 1 millón de puestos de trabajo, joven. Ahora con 1.300 soles va a crear solamente medio millón de puestos de trabajo. O sea, va a haber medio millón de puestos de trabajo para 2 millones que desean trabajar al salario de 1.300 soles. Generando ¿qué cosa? Un desempleo. Muy bien. Cuando el mercado laboral está en equilibrio, no hay desempleo. Pero cuando está en desequilibrio y los salarios mínimos que están por encima del salario, al salario de mercado, lo que va a originar ¿qué cosa es? La creación de nuevos puestos de trabajo. Los nuevos puestos de trabajo van a cerrarse muchos de ellos, porque los empresas no van a querer pagar ese precio, pero lo que va a pasar, ¿qué cosa es? Que las familias estemos dispuestas a trabajar más horas. Ya eso genera desempleo. Hay 2 millones de puestos de trabajo 2 millones que hay que las familias ofrecen trabajo, 2 millones, y hay medio millón de puestos de trabajo que se están demandando. Entonces, el desempleo que se va a formar, ese desempleo que se forma, se debe a dos.
pasas. ¿Cuáles son? A que como el salario subió, millones de familias quieren trabajar ahora, que no trabajaban con 800 soles. Y como el salario subió, millones de empresas cierran porque el salario es muy alto. El desempleo sería de 1,5 millones. Ya. Preguntas hasta aquí, preguntas. Hasta aquí. Entonces, profesor, fijar salarios mínimos implica qué cosa? Generar un desempleo. Claro, pues. Porque si el gobierno sube los salarios mínimos, jóvenes, millones de microempresas ya no pueden ser factibles, no pueden ser viables. ¿Por qué? Porque si incrementa su costo de producción, se cierran. Y al cerrar, ¿qué se generan? Desempleo. El PPT por acá. Chama, yo soy malo mandando PPT, jóvenes. Pero voy a mandarlo ahorita. Termino la clase o mientras ustedes van marcando sus preguntas, yo lo voy a mandar, ¿ya? Pero antes de terminar la clase ya lo mando, ¿ya? Bien, clase de trabajo. Vamos a ver la clase de trabajo, ¿ya? Un momentito, voy a masticar mi pastilla porque tengo que darle la garganta. ¿Sí? Clases de trabajo. Cuando hablamos de clase de trabajo, estamos hablando de qué? Estamos hablando de cómo se va a dividir el trabajo en función a qué, en función a ciertas características, ¿ya? Veamos. Por su actividad predominante. Yo veo el trabajo ahí, ¿y qué es lo que más predomina? Ah, la intelectualidad. Ahí está, el mental. O mi fuerza física, físico o manual. Dos, por la condición con el empleador, libre o independiente. De repente yo estoy tan estresado, ya a punto de alterarse mi sistema nervioso, porque el estrés afecta eso. Y el médico me dice, ¿sabes qué, señor Castillo? ¿Desde cuándo no sale de vacaciones? Yo no sé qué es eso, le digo. ¿Por qué? Porque en la pre, nunca se sale de vacaciones. De razón que está con los nervios. Hágase un año sabático. Quisiso, le digo. Renuncia a todo por su salud. Un año le recomiendo. ¿De qué voy a vivir? De cachuelos. Alquile un auto. Con su auto, taxelo. Cuando necesita comprar pan, salga a taxear. Viva independiente. Ya, eso es un trabajo independiente. Cuando no hay una relación contractual con la empresa. No hay un reglamento interno que cumplir. Puedo trabajar para la empresa. Puedo ser consultor, asesor, pero la modalidad de contratación no implica que yo asista regularmente a la empresa, que cumpla un reglamento. ¿Se entiende, jóvenes? Porque muchos pensamos que el trabajo independiente es un trabajo donde yo trabajo para mí solo. Es eso también independiente. Pero las asesorías también son trabajos donde yo puedo emitir recibo por honorarios. ¿Ves? Acá está, ¿ves? Realiza labores específicas no sujeto a reglamentos. ¿Ves? Yo soy asesor financiero de una empresa. Muy bien, me dice, hazme un estudio financiero sobre tal emisión de bonos. Yo comienzo a pagar para mí y le presento. Me paga por eso. El otro es el salariado dependiente.
donde hay reglamentos que cumplir, marco tarjeta, de entrada, salida, me da un reglamento, tengo funcionalidades, etcétera, etcétera. En cambio, cuando soy independiente, cuando me pagan, emiten un R por H, recibo por honorarios. En cambio, aquí, ¿cómo me pagan? Por la planilla, ¿no? Por la planilla, recibo un sueldo. ¿Entendieron la diferencia, señores? ¿Han entendido? Bien. Sí, sí. Por la función que cumple, director, ejecutor. ¿Cuándo es un trabajo director? Cuando tú tomas las decisiones más importantes para la empresa, donde tú diriges, gerencias la empresa. Para eso tienes que tener destreza cognitiva, habilidad de comunicación, liderazgo, ¿no? Tus decisiones son importantes y trascendentales para la institución. En cambio, ejecutor, donde yo acato esas decisiones, o de repente puedo tomar decisiones, pero son menos importantes para la empresa. Trabajo ejecutor. Y bien, entonces aquí estaría el gerente, ¿no, profesor? Claro, ahí estaría el gerente, el CEO, ahora llaman CEO de las grandes corporaciones, y aquí serían los empleados, ¿no? Sí, muy cierto, hay una dependencia ahí, hay una subordinación del segundo sobre el primero, pero el gerente CEO toma decisiones más importantes para la institución. Y siguiente, por su especialización, simple y calificado. ¿Cuándo es simple? Un trabajo es simple cuando lo que se requiere no necesita, no se necesita preparación, entrenamiento. En cambio, cuando es calificado, cuando para ejercer esa labor, yo necesito, ¿qué cosa? Un entrenamiento especial. Para ejercer esa labor, yo necesito un entrenamiento especial. ¿Se entiende? No vayas a pensar que los trabajos calificados necesariamente hay que pisar la universidad. No, por ejemplo, yo quiero manejar un tren eléctrico. Bien, tengo 18, 20 años, 21 años. Postulo, paso por una entrevista personal, evaluación curricular, examen psicotécnico, psicológico. Muy bien, aprobaste las pruebas. Te vamos a capacitar. Bien, asisto un mes, 2 meses, 3 meses a la escuela de choferes para trenes, ¿no? Hacemos el trencito. Muy bien. Entonces, jóvenes, cuando yo ya pasé el entrenamiento, me dan mi certificación que soy chofer de tren eléctrico. Bien, y comienzo a maniobrar el tren. Tú no has visto que yo tomo el tren constantemente. A veces ahí se nota la expertise del chofer, ¿no? Un chofer que baja muy rápido la velocidad de las estaciones. Ah, este está empezando, está cachorrillo. ¿Sí o no? Hay otros que ya son imperceptibles en su manejo, ¿sí o no? Eso tiene experiencia. ¿Se entendió? Bien. Un pintor de brocha gorda. ¿Qué trabajo es? ¿Simple o calificado? Simple. Un chofer de maquinarias pesadas. Calificado. Así es. Muy bien, Juan, muy bien. ¿Continuamos? Vamos a ver, ¿ya?
por acá. Bien, entonces vamos a ver los salarios, ¿ya? Normalmente los salarios en teoría económica se forman por libre juego de la oferta laboral y la demanda laboral, ¿no? O sea, el salario de equilibrio y el nivel de empleo de equilibrio, ¿no? Este es el salario y este es el nivel de empleo de equilibrio. ¿Se ve? De repente el salario se forma por 1.000 soles, el nivel de mercado. Bien. Recuerden también que todo trabajo debe ser remunerado. Ese es elemental, básico. Segundo, tercero, hay clases de salario también, ¿no? De repente, por ejemplo, hay un salario de estajo. ¿Qué es un salario de estajo? Eh, un salario de estajo es un salario que se hace por unidad producida. Yo tengo mis 19 años, voy a Gamarra a trabajar y me dicen, joven, ¿qué sabes hacer? Pues yo sé hacer bordados. Bien, justo necesito un bordador. ¿Manejas tal máquina? Sí, mi vicio es. Otra máquina también. ¿Manejas software para bordados? También manejo. He trabajado 3 años, desde los 15 años he trabajado en Gamarra. Descansé un año nada. Bien, mira, jóvenes, ¿te puedo poner a prueba un par de días? Claro, cómo no, pero sí me da viáticos y comida. ¿Está bien o no? Ya, muy bien. En los 2 días lo hago perfecto. Bien, jóvenes, te contrato. Estamos pagando 80 céntimos por bordado. Mira este polo, bones, ¿eh? Por este polo te compro. ¿Qué me dan a mí el polo entero? ¿Qué tengo que hacer? Bordado o máquina. Bien, 80 céntimos. Para llevarme 80 soles tengo que hacer ¿qué cosa? 100 bordados. Y cuando la máquina borda, pues borda es como una impresora antigua, ¿no? Y todo demás. Yo tengo que estar esperando que terminen los bordados. Pero también estar atento, ¿no? Bien, pasa 5 o 6 horas, ya tengo 50 bordados. Hago 100, paso 8 o 9 horas, ya tengo 100 bordados. Depende de la habilidad, depende de mi destreza, que yo puedo hacer más bordados, ¿sí o no? Eso es a destajo, por unidad avanzada. ¿Han entendido? Ya. Siguiente. ¿Qué es un salario bruto? ¿Qué es un salario bruto? El salario bruto es un salario que es sin descuentos. Imaginemos que ustedes fueran los ministros de Estado. Le corresponde aproximadamente 30.000 soles, pero menos las deducciones de ley, menos tu AFP, que es 11%. ¿Ya? Ponle 13% de tasa en la AFP, 3.900. Te están descontando 3.900. Menos el impuesto a la renta. Ponle nomás que sea 3.000 soles. ¿Cuánto estamos acá? Son 4.000, 24.000, ¿no? 7.000, 23.100, ¿no? Ya, vas a recibir 23.100. Bien. Entonces, el salario bruto vendría a ser los 30.000. Aquel salario que no se hace las deducciones de ley. Aquel salario que no se hace la deducción de ley. ¿Qué es deducción? Las restas, ¿no? ¿Qué es deducción? Los descuentos legales, AFPs, UONPs, impuesto a la renta, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Y qué es el salario neto? El salario neto es el salario expresado en billetes. Me van a dar 231 billetes de Basadre. Ese es mi salario neto. ¿Se entendió? Entonces, así como hay un salario bruto, hay un salario neto. Ya estamos viendo el salario a destajo, que se hace por unidad avanzada,
Estamos hablando del salario bruto, aquel salario que no tiene los descuentos de ley. Estamos hablando de un salario neto, aquel salario neto, aquel salario que ya tiene los descuentos de ley. ¿Quién es mayor? El bruto será mayor al neto, ¿no? Sí. Profe, ¿me podría explicar de nuevo el salario bruto? No entendí bien. Bien, parecido a ganancia bruta y neta, parecido si es que ya lo has llevado por ahí. Eso depende de cuánto ganes, ¿no, profe? Claro, los impuestos de la renta depende de cuánto ganes. Voy a explicar de nuevo, ¿ya? Imaginemos que tú terminas la carrera. ¿Qué es? ¿Qué quieren estudiar? Eco, ya, vamos a estudiar economía. Bien, yo soy el gerente de recursos humanos y te digo, bienvenido a la institución, estás contratado. Tu salario bruto va a ser de 8.000 soles. Tu salario bruto va a ser de 8.000 soles. Ya, tú dices, oh Dios mío, 8.000 soles. Ya, pero cuando el día que yo te pague, te voy a pagar 2.000 soles, 6.000 soles, perdón. ¿Por qué no fueron los 8.000 soles y si te pagué 6.000? Lo que pasa que hay que descontar aquí. ¿Qué se descuenta? Se descuenta el aporte a la AFP, que son 800 soles, más de 800, casi no son 1.000 soles. Pon el impuesto a la renta 1.000, y 1.000 son 2.000, 8.000 menos 2.000 son 6.000. Ahora sí han entendido. Claro, si hay FP ya no hay ONP, si hay ONP no hay AFP. ¿Se entiende? Porque yo puedo jubilarme en el privado o en el público. Bien, bien, continuamos. Continuamos. Cualquier duda, pregunte, jóvenes, ¿ah? No te quedes callado, pues. Pregunta, así no demoremos, pregunta. Ya, ¿qué hemos visto? Salario de destajo, salario bruto y salario neto. Bien, ahora vamos a hablar del salario nominal. ¿Qué es un salario nominal? Cuando se habla del salario nominal, ¿se va a hablar de qué? Se va a hablar de aquel salario expresado en dinero, aquel salario expresado en unidades monetarias. Por ejemplo, te voy a dar mi salario nominal. Yo gano 2.000 soles al mes. Eso es mi salario nominal, ¿eh? Expresado en unidades monetarias. Ahora, profesor, si usted me está diciendo que ese salario nominal es en unidades monetarias, la gran pregunta es, profesor, ¿y qué puede comprar con eso? Entonces, si yo quiero saber cuánto es el poder adquisitivo de eso, si yo quiero saber cuánto es el poder adquisitivo de ese salario nominal, entonces tengo que leer o entender bien lo que es el salario real. Uno es salario nominal y otro es salario real. El salario nominal es aquel salario expresado en unidades monetarias. Tú ganas 3.000, 5.000, 10.000. Y el salario real es medido a través de la cantidad de bienes y servicios que puedes comprar con tu salario nominal. ¿Entiende? La cantidad de bienes y servicios que puedes comprar con tu salario nominal se llama salario real. La cantidad de bienes y servicios que puedes comprar con tu salario nominal
Se llama salario real. Chan callado, joder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Gladys? Otros, ¿qué pasaron? A ver, ¿se entiende? A ver, ejemplo, a ver, ejemplo. Vamos por un ejemplo, ¿ya? Miren, ¿cuál va a ser el ejemplo? ¿Cuál va a ser el ejemplo? El ejemplo va a ser el siguiente. Mira, escúchame. Todos percibimos al mes 1.000 soles. Y como nos gusta tanto, 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 tanto el pesiduri, un pesiduri, un pesiduri, está a 10 soles, ¿sí o no? Está a 10 soles. Entonces, ¿cuántos pesiduris podemos comprar con el salario? Ah, profesor, podemos comprar a ver, 10.000. Ah, profesor, el salario real vendría a ser, expresado en pesiduris, 100 unidades. 100 unidades. Profe, pero ¿qué pasa si viene la inflación de Alan García y hace que el pesiduri cueste no 10, sino ahora cueste 50? Pero no nos subieron el salario nominal. Seguimos ganando 1.000 soles. ¿Se ve afectado si los precios suben con el salario nominal? No, profesor, no sube. No se ve afectado, gano 1.000. ¿Y cuánto compraría yo? Ahora solamente cuántos pesos compraría. 20 unidades. ¿Ah? Profesor, ¿y qué pesaría si me aumentan a 1.500? Pero el pesiduri sube de precio. Ya no es 50, sino es 100. Solamente compraría 15 pesos o 15 unidades. O sea, en pocas palabras, jóvenes, y ahí borro esto, voy a borrar. En pocas palabras, aquí hay una relación, jóvenes. El salario real, el salario real es igual a qué? Al salario nominal entre el índice de precios del consumidor que mide la tasa de inflación. Porque si la tasa de inflación sube, se encarecen los productos, suben de precio los productos, y con mi salario nominal voy a comprar menos. Lo que va a caer es el salario real. ¿Ves? O en otras palabras, caería la capacidad adquisitiva del salario nominal. ¿Sí? ¿Se entendió, Juan? ¿Se entendió? A ver, ejercicios, a ver. Si sube la inflación en 20%, entonces, ¿en cuánto cae mi salario real? Ah, profesor, mi salario real cae en 20%. Si sube la inflación en 20%, pero a la vez también sube mi salario nominal en 5%, entonces, ¿en cuánto cae mi salario real? En 15%. Bien, Giraldina Nalú. Bien, en 15%. Muy bien, Dayana Carola. Rivas Campos, muy bien. ¿Se entendió, jóvenes? Pues en conclusión, los salarios reales son igual a qué? A los salarios nominales entre el índice de precios al consumidor. Esa es la conclusión. Si los precios suben, mi sueldo, que es 1.000 soles, compra menos. Lo que va a caer
es el poder adquisitivo. Lo que va a caer es el salario real. Si los precios suben, lo que cae es el salario real. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Preguntas, dudas, jóvenes. A ver, por favor. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ya, entonces, si sube la inflación, jóvenes, el salario real cae, jóvenes. Eso es importantísimo saber. Eso afecta, ¿no? Ahora, miren, ¿quién tiene mayor capacidad adquisitiva? ¿El salario de un policía venezolano o el salario de un policía peruano? Claro, si bien es cierto, si nosotros comparamos, los bolívares serían sacos de billetes, ¿sí o no? Pero cuando comparamos su poder adquisitivo, el peruano le gana, pues, porque compra 300 hamburguesas Bembos a 10 soles y el venezolano se compra media hamburguesa Bembos porque su salario real es tan bajísimo porque la inflación subió tan fuerte. Así es, así es. Muy bien. Siguiente. Yo comparto el PPT, ¿ya? Con salario nominal, real, ejemplo, ¿ya? Bien, salario mínimo vital. A ver, voy a hacer una pregunta y ustedes van a pensar, quiero que lo coloquen en el chat, así como colocas Nachito, la Gladys, ¿no? Así colócalo. ¿Qué bienes y servicios consumes masivamente? O sea, ¿qué bienes conforman parte de tu canasta base de consumo? A ver, repito, un ratito acá. Y ahora sí, bien. Miren, alimentación, agua, servicios de taxi, educación, medicinas, servicios básicos, mantenimiento de la casa, cera, pino, detergente, lejía, jabones, pasta dental, servicios, también como consumo restaurantes y hoteles. ¿Ya? La canasta base y consumo está integrada por nueve grandes grupos. Alimentos y bebidas, vestidos y calzados, transporte y comunicación, educación, salud y cuidado personal, vivienda y enseres, diversión, esparcimiento. ¿Qué más? Está integrado también por servicio de una moto, ya, esos son transporte, y está por restaurantes y hoteles. Eso es la canasta básica de consumo. Cuando te compras, por ejemplo, un pollo a la plancha, ese es restaurante. O cuando te vas con tu familia y te hospedas en un hotel, eso es hoteles. ¿Está bien? Son los nueve grandes grupos de la canasta base de consumo. Ahora, ¿y eso cuánto cuesta? Cuesta aproximadamente 1.600 soles. Aproximadamente 1.600 soles.
me trae una chela. Y esos 1.600 soles, jóvenes, es para cuatro familias, como tú ves en la imagen. O sea, y yo digo que es más de 1.600 soles porque el año pasado era 1.600, pues este año ya no hay una cifra oficial. Es más de 1.600 soles. Pero como la familia típica Pandeí es de cuatro familias, entonces yo digo, para este año son, ¿cuánto? 400 o más de 400 por familia, ¿ya? Eso no es geografía, ¿no? Familia típica, cuatro miembros. Profesor, ¿y qué pasa si en mi caso somos así? Cuatro miembros, y solamente tenemos 1.500 de ingresos mensuales que lo gastamos totalmente, o sea, los gastos son 1.500. Y yo puedo decir que tu familia es pobre, o estás en la línea de la pobreza. Para yo no ser pobre, tengo que gastar per cápitamente más de 400 soles. Así es, joven, así es. ¿Ya? Ahora, profesor, con respecto a la canasta base y consumo, ¿cómo INEI se da cuenta que hay productos que ya no se consumen? Lo que pasa es que hace una ENAPRED. ¿Qué es ENAPRED? Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar, de INEI. Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar. Y con esta Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar actualiza la canasta básica de consumo. Hay productos que salen y hay productos que entran a la canasta básica de consumo. Los dos rubros, restaurantes y hoteles, han entrado a la canasta básica de consumo porque se han vuelto de consumo masivo. Individualmente ha entrado en Netflix, ha entrado Spot- Spotify, ¿sí? O Spotify, ¿no? Ha entrado eso. Ha salido el DVD, el CD-ROOM, sí, servicio de streaming ha entrado a la canasta básica de consumo. ¿Sí? Claro, la canasta básica es dinámica, pues. No es la misma de los años 60, joven. Sáquenme de, sáquenme, ¿qué dicen? Ajá, bien. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el patrón de consumo, va cambiando. Los jóvenes consumen más tecnología hoy que mi generación, por ejemplo, ¿no? Mi generación consumía cosas de deporte, bicicletas, la diversión era bicicletas, Walkman. Hoy ustedes consumen celulares a no poder, tabletas, ¿no? Bebidas importadas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llaman bebidas importadas? El Furloco, por ejemplo. Un alto consumo, joven. De repente ya lo meten a la canasta base y consumo. Muy bien. Clase de salario. Remuneración mínima vital. Entonces, profesor, ¿cómo se llama el salario que cubre la canasta básica de consumo? El salario mínimo vital. ¿Se entendió? ¿Cómo se llama el salario que sube, que cubre la canasta básica de consumo? El salario mínimo vital. Salario mínimo vital. Entonces, si tu salario mínimo vital es de 5.000 y hay cuatro personas en tu familia, ya no eres pobre. Siguiente. Remuneración mínima vital, la RMV, ex salario mínimo legal, joven. Ex el salario mínimo legal. Claro, 1.025 soles, aumentado por Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, expresidente, tu presidente. Ahora, profesor, ¿este salario mínimo vital se supone que es para la formalidad? Claro que sí. Aquel trabajador que trabaja 8 horas como mínimo, por 6 días son 48 horas a la semana, multiplicado por 28 días. Dios mío, a la hora ¿cuánto estamos ganando? 6 soles, 7 soles, creo. Saquen ustedes, a ver, rapidito, a ver. 48 por 4 es 192. Ya, ponle 200. 1.025 entre 200. Les ganamos 5 soles con 5 solcitos ganados.
Poco, ¿no, jóvenes? 5 soles la hora es poco, ¿no? Entonces, el salario es bajo. Pinches, pinches. Ahí has visto su maleta, ya. ¿Qué dijo todo el día? ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? Ya, entonces, profesor, ¿y este salario, profesor, se tiene que actualizar? Claro que sí. ¿Por qué se tiene que actualizar? Cuando va a actualizar, se tiene que incrementar. Porque sube los precios, pues. Al subir la inflación, en 2025 compran menos, ¿sí o no? Estoy perjudicando al trabajador. Entonces, para eso, con el gobierno de Toledo, se crea el Consejo Nacional del Trabajo. Este Consejo Nacional del Trabajo es una mesa multipartita de diálogo social que se sientan tres actores. ¿Quiénes son los actores? Los actores son, uno, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dos, los sindicatos. Y tres, los gremios empresariales. Y comienzan a dialogar. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo e incrementar este salario. Si llega a un acuerdo y se incrementa, eso suben al presidente de la República y el presidente, o un informe técnico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Economía deciden subir. Pero hay dos criterios que deben tomarse en cuenta para el incremento de la RMV, del sueldo mínimo. Uno es la inflación, uno es la inflación y otro criterio técnico es la productividad. La productividad. La inflación, ¿qué origina, jóvenes? Origina que la cae la canasta en la cantidad. Si hay inflación, mi sueldo compra menos, jóvenes, mejorando mi calidad de vida, ¿no? Y el otro es la productividad. ¿Qué es la productividad? El incremento de la eficiencia del trabajador. Y si se incrementa la productividad, ¿es justo que me incrementen el pago de los salarios? Claro que sí. Estos son los dos criterios técnicos por lo cual se tiene que valorar si se incrementa o no se incrementa la remuneración mínima vital. Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Todo claro? Ya. Haga preguntas. A ver, yo hago preguntas. Ya, a ver, yo hago preguntas. A ver, ¿qué preguntas podemos hacer aquí? A ver, ya, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Ya. A ver, yo te digo, ¿qué has terminado? ¿Qué carrera terminaste? Profe, terminé educación, ya, fácil. Te voy a contratar en la academia. Imagina que yo sea el jefe de recursos humanos. ¿Qué estudiaste? Historia, ya. Justo necesito un profesor de historia. Profe, para dictar, no. Quiero que me hagas materiales. Quiero que me elabores preguntas de eco. Pues, profe, lo puedo hacer. Bien, te pregunto, firmamos el contrato. Te voy a pagar 5 soles por pregunta. ¿Qué tipo de salario estamos pagando? A destajo, muy bien. Por unidad, a destajo se llama, ¿no? Bien, siguiente. ¿Qué estudiaste? Matemática pura. Ya, quiero que enseñes en la academia. Haz tus pininos, ya luego ejerces tu carrera. O de repente vas a ser profesor universitario. Quiero que adquieras la, la práctica, ¿ya? Y entonces te digo, mira, vas a trabajar de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Te vamos a contratar por 40 horas laborales.
y por 40 horas laborales te vamos a pagar el sueldo de 6.000 soles. Ya, ¿qué tipo de pago sería? Jornal no es. Jornal gana el peón. Sueldo, porque hay un contrato laboral, hay un reglamento que tienes que cumplir, ¿sí o no? Profe, no puedo trabajar 5 días, solamente tengo un día libre, nada. ¿Un día libre? Sí, ya, vas a trabajar. Vas a trabajar en el local de Lima Centro, de 8 a 3 de la tarde. Y cada fin de mes extiendes tu recibo por honorarios. ¿Qué tipo de trabajo es? Puede ser independiente, no necesariamente, ¿no? Habría una dependencia en el sentido que hay un contrato, sí, hay una cláusula del contrato, sí, pero el pago se llama honorarios, ¿no? Porque no hay una contractualidad permanente, no hay un reglamento interno, no hay, por ejemplo, una asistencia de todos los días. ¿Está bien? Bien, bien, bien. Siguiente, ya, siguiente. Un conflicto laboral. Los conflictos laborales se van a presentar cuando hay dos posiciones. En este caso, la empresa, ¿a qué hora acaba? 4:14, 4:50. Se vuela el tiempo. Sí, en este salón vuela el tiempo. La empresa y los trabajadores que forman sindicatos. ¿Ya? Bien. Entonces, normalmente los sindicatos, ¿qué son? Es una agrupación, una formación de los trabajadores que se reconoce en la Constitución y en la ley, porque la Constitución dice la libertad sindical es un derecho humano, y lo que reclaman generalmente son mejores condiciones laborales y mejores salarios. Bien, con respecto a esto, quien hace sindicatos es los trabajadores. Ahora, como no se llega a un acuerdo de los reclamos de los sindicatos, el sindicato decide implementar un reclamo que se llama el paro. El paro es introducción de la jornada laboral hasta 72 horas, pero luego se va a tener que volver al trabajo, joven. Pero si en ese paro no se supera el problema, se puede llegar a una huelga. Y la huelga ya es indefinida, joven. ¿Ya? Entonces, paro y huelga son cosas distintas, ¿sí o no? El paro tiene ¿no? Fecha de retorno. En cambio, la huelga no, es indefinida. Ahora, el boicot es hacer daño a la empresa en materia económica, desprestigiar a la empresa para que sus ventas se vean perjudicadas. Hay que boicotear, o sea, los obreros pueden boicotear la empresa donde trabajan, claro que sí, hablando mal de ella, ¿no? Desprestigiándole en la calidad de su servicio, su producto, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien. Y el sabotaje, hacer daño físico a la empresa. Es cuando los trabajadores entran, irrumpen al centro laboral, quemando la máquina, destruyendo la infraestructura, etcétera, etcétera. A eso llamamos sabotaje. Claro que es un delito, ¿no? Pero el empleador también tiene otra forma de medir, otra forma. El empresario también se defiende haciendo esto, ¿ves? El low oats. ¿Qué es el low oats? El paro provocado por los mismos empresarios con la finalidad de privar de salarios, imponer nuevas condiciones o para frenar demandas obreras. O sea, si el empresario hace low out simplemente enterado porque le han formado un sindicato, ¿no? Dice, ah, ya sabes lo que vamos a hacer, vamos a disolver la empresa, vamos a clausurar la empresa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ya? El low out es, ¿no? El paro provocado por los mismos empresarios.
Muy bien. Muy bien, continuamos. Ahora, jóvenes, miren, atentos, por favor. Pero si esto no hay un acuerdo, puede intervenir el MTP. ¿Qué es el MTP? A ver, MTPE. Movimiento transexual. ¿Qué es MTP? A ver, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo puede intervenir haciendo la conciliación. Bien, eso de repente no lo viste en cívica. La conciliación es cuando dos actores o dos personas están en un conflicto, un tercero interviene facilitando alternativa de solución de conflicto. ¿Mm? Pero si no se soluciona con la conciliación, entonces el Ministerio de Trabajo, ¿qué hace? El arbitraje. ¿Y qué es el arbitraje? Cuando interviene, pero ya no va a proponer alternativa de solución, sino va a imponer. Va a decir, a ver, señores, ¿cuántos días están en huelga? 6 meses. No es posible, joder, ¿no? No es posible, señores. Vamos a ver. Empresarios vengan por acá, sindicatos vengan por acá. En calidad de yo ser, y ellos eligen, pues no, los sindicatos y el empresario eligen. Vamos al Ministerio de Trabajo para que haga el arbitraje, ya. Ya, dame a ver los expedientes, sus reclamos, déjame estudiar, dame un par de meses que yo saco una sentencia. Va a ser trabajo, el Ministerio de Trabajo y Protección de Empleo que va a imponer la solución mediante un arbitraje. ¿Han entendido? Mientras que en la conciliación, el Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo, propone alternativas, ideas, ayuda a mejorar eso. Al no repararse, entonces podemos entrar a un arbitraje donde el Ministerio de Trabajo interviene, pero ya imponiendo la solución. Muy bien, continuamos. Ahí le digo, ¿no? La conciliación y el arbitraje. Ya está. Bien. División demográfica del trabajo. La división demográfica del trabajo es una división, mira, este es siempre contigo, este es del gobierno de Pedro Castillo, este es del 2021, ¿ya? De 2021 es. Nota, fuente, Instituto Nacional del INEI, encuesta nacional de hogares, ENAJO. Esta es otra encuesta, encuesta nacional de hogares, ENAJO, se llama así, ¿ya? ENAJO. Bien, población debe trabajar 26 millones. Estoy redondeando, ¿ya? Población debe trabajar 26 millones. La población que está de trabajar son 26 millones. Bien, de esa población que está en edad de trabajar, decimos así, PA, población económicamente activa, y PI, o no PA, población económicamente no activa, o población económicamente inactiva. De la no PA o PI, población económicamente inactiva, o no PA, población no económicamente activa, son personas que no trabajan, no trabajan, son personas que no buscan, son personas que si no trabajan y no buscan, son no pagadas, no asalariadas. Si bien es cierto, hacen alguna labor, pero no se le está pagando por esa labor.
Los bomberos son ejemplo de ellos. Son PI o no PA. Esa PI se divide en dos. ¿Quiénes son? El inactivo pleno y el desempleo oculto. Serían dos, inactivo pleno o desempleo oculto. ¿Qué es inactivo pleno? Aquella persona que estando en edad de trabajar, no desea trabajar. Y el desempleo oculto, aquella persona que está en edad de trabajar, desea trabajar, pero no busca. Si tú deseas y no buscas, desempleo oculto. Si tú estando en edad de trabajar, no vas a buscar empleo, desempleo inactivo pleno. ¿Quiénes forman parte de la no PEA o PI? Amo de casa, ama de casa, rentistas, jubilados, estudiantes, los bomberos, forman parte de la no PEA. ¿Se entendió? ¿Qué es la mano invisible? Dice. Profesor, ¿por qué el bombero es no PEA o PI? Porque el bombero no es asalariado. El bombero no recibe pago, joven. Bien, cruzamos la pista y nos vamos a dónde? A la PEA. Y esa población económicamente activa es la fuerza laboral, que se divide en ocupados y desocupados. ¿Quiénes son los ocupados? ¿Y quiénes son los desocupados? Los ocupados son aquellas personas que están haciendo labor productiva y están asalariadas. De estos ocupados que forman parte de la PEA son adecuadamente empleados y subempleados. ¿Qué es un adecuadamente empleado? Aquella persona que pueden trabajar más o menos de 35 horas por semana, pueden trabajar más o menos de 35 horas por semana, pero su ingreso supera al IMR. O sea, el adecuadamente empleado, su ingreso es mayor al ingreso mínimo referencial. ¿Y qué es el ingreso mínimo referencial? Aquel ingreso que cubre la canasta básica de consumo. Perdón, ingreso mínimo referencial. ¿Qué debe cubrir? Una canasta mínima de consumo. Es el ingreso mínimo referencial. Y esa canasta mínima de consumo, ¿qué canasta es? Una canasta alimentaria. Una canasta alimentaria. Así no. No. Así bien. Mira, sí, golpe, ¿no? Sale más rápido. ¿Se entendió? Entonces, profesor, ¿y cuánto está esto, profesor? Aproximadamente es 1.200 soles. Si tú trabajas o puedes trabajar más o menos de 35 horas por semana, por acá está. Acá le dejo la teoría ya. Acá está. Puedes trabajar 35 horas por semana, pero tu ingreso mínimo referencial no supera eso. El ingreso mínimo referencial no es 1.200 soles. Y con eso cubre la canasta mínima de consumo, que es una canasta alimentaria. Serías adecuadamente empleado. Puedes trabajar más o menos de 35 horas por semana, pero si tu ingreso cubre, si tu ingreso es mayor al ingreso mínimo referencial, entonces serías un adecuado empleado. ¿Y qué es un subempleado? Pues el subempleo es una situación laboral de desprotección, de incumplimiento de los contratos laborales, etcétera, etcétera. Y este subempleo siguen dos, el visible y el invisible. El visible y el invisible. ¿Qué es un desempleo invisible?
Un desempleo invisible es aquel empleo de personas que trabajan más de 35 horas por semana, pero su ingreso o su nivel de renta es menor al ingreso mínimo referencial. ¿Y cuándo es un desempleo visible? Cuando trabajo menos de 35 horas por semana, deseo trabajar más, pero no encuentro. O sea, yo deseo trabajar más horas, pero no encuentro trabajo visible. ¿Y cuándo es invisible? Trabajo muchas horas a la semana, pero mi ingreso no logra cubrir el ingreso mínimo referencial. ¿Se entendió? Cachetea, maestro. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Cuándo es visible? Cuando te ganas con tu vecino, con tu vecina. Vecina, vecino, ¿por qué estás todo el día acá en el barrio? Es que mira, estás trabajando por ahorita nada más. Cualquier cosa pasa mal la voz. Es un empleo visible. Invisible no te das cuenta porque tu vecino sale todos los días y regresa cansado, pero su ingreso es bajo, pues, menor al 1.200 soles, que es el ingreso mínimo referencial. ¿Ahora sí entendieron mejor? Los militares son de dos tipos. Los soldados del servicio militar voluntario que reciben propinas y los suboficiales y oficiales que son, forman parte que reciben pagos. O sea, los suboficiales y los oficiales son PA, adecuadamente empleadas, pero los soldados son PI porque su labor no es asalariada, solamente reciben propinas. Ya, esa es la explicación. ¿Cuánto? 20 minutos falta. En DI te pagan más de... ¿En qué es DI, por favor? En DI te pagan más por trabajar menos. ¿Qué es DI? Mauri, deseo invisible. Deseo invisible. Ya, el desempleo invisible. Allá. Te pagan más por trabajar menos. No, un invisible, trabajas más de 35 horas por semana. La chica que trabaja en Gamar abre la tienda a las 10 de la mañana, cierra la tienda a las 7 de la noche. Ya, 250 soles al mes, 1.000 soles a la semana, 250 soles a la semana, 1.000 soles al mes. Menor que el IMR, subempleo invisible. Trabaja muchas horas, pero poco salario. A ver, otra pregunta. Los ambulantes. Pero mira, si usted me pregunta por los ambulantes, un ambulante ya deje de ser trabajador para convertirse en una microempresa, ¿no? Por ejemplo, si tú acá te vas caminando a la avenida Bancay, ahí está, por Navarrete, joven, ¿no? ¿Acuerdan? Navarrete, por ahí se ubica. Hay una señora que vende pescado frito, la tía Veneno. Esa tía por lo menos está ganando sus 400, 500 soles diarios. Y no podemos decir que es su empleo, ¿sí o no? Su ingreso supera ampliamente los 1.200 al mes. Bien, otra pregunta. Ya, vamos rapidito, ¿ya? Todos hemos visto el Chavo, ¿sí o no? La vecindad del Chavo, ya. A ver, con la vecindad del Chavo, vas a decirme quiénes están aquí. A ver, el Chavo del 8, ¿dónde estaría? PI, población económicamente inactiva. ¿El Chavo del 8 sería PI, joven? No, pues, el Chavo del 8, ¿dónde estaría? En población que no está en edad de trabajar. Es un pene, porque PET es
población en trabajar y pene es población que no está en edad de trabajar. No es que es chavo del 8, son niños de primaria, jóvenes, y los niños de primaria no están en edad de trabajar. Bien, ¿dónde estaría el señor Barriga? Ah, sí, el mínimo 14, ¿no? La población que está de trabajar es a partir de los 14 años a más, ¿no? De 14 a más años. El señor Barriga estaría en la PI o en no PEA. ¿Por qué? Porque no hace labor productiva, pues, es rentista nomás, vive su renta, ¿sí o no? Es un rentista, ¿ves? Vive de sus alquileres. ¿Dónde estaría el señor, el profesor Girafales? ¿Dónde estaría? No me dormí. El señor Girafales está donde, profesor, él está ejerciendo su labor, ¿sí o no? Es adecuadamente empleado. ¿Dónde estaría don Ramón? Don Ramón estaría donde, pues independiente, pero cuando él está trabajando, vende churros, ajá. Sí, no. Ser un subempleo, ¿no? Cuando labora, ¿no? Aspirante, no. Claro, ocupado, pero subempleado, ¿no? O en otro caso estaría desempleado buscando empleo. Ah, ¿y dónde estaría el doctor Chapatín? Médico, ¿no? Tiene consultorio adecuadamente empleado. ¿Y dónde estaría el Chompidas? Ya se olvidó, dice. El Chompidas es el raterito, pues, con el botija, ¿ves? Ahí está, el botija con el Chompidas, ¿dónde estaría? Está bien, ah, profesor, ellos son delincuentes, ¿sí o no? Son rateros, ¿no? Entonces, estos delincuentes, los delitos no son considerados trabajo, ¿ya? Los delitos no se consideran como trabajo. Bien, no son trabajadores. Ahí lejos la teoría, ¿ya? Está el ingreso mínimo referencial, los desalentados, aspirantes, esta es la teoría. Bien, clase de desempleo. Desempleo cíclico o coyuntural. Eso depende, ¿qué cosa? De la evolución de la economía. Esto es el ciclo económico, ¿sí o no? Por aquí tenemos al PBI y por aquí tenemos el tiempo. Entonces, el PBI puede recuperarse, ¿sí o no, profesor? Claro. El PBI puede crecer. Entonces, cuando el PBI crece hacia arriba, hacia acá, se llama crecimiento económico. Y cuando hay crecimiento económico que cae, lo que va a caer es el empleo. No, cae el desempleo, ¿no? Lo que cae es el desempleo. Y cuando entramos a la recesión, si entramos a la recesión, lo que sube es el desempleo. A eso le llamamos desempleo cíclico. ¿Qué es desempleo estructural? Por cambios de estructura económica a uno o varias industrias. Por ejemplo, desempleo estructural es cuando hay innovaciones tecnológicas. Con la fábrica de chocolates de Willy Wonka se introdujeron las máquinas que ponían los dentríficos. Perdón, cuando el abuelo le relata al nieto de por qué dejó de trabajar en la empresa de dentríficos, porque el dueño compró unas máquinas especiales y por lo cual despidieron a los obreros. A eso llamamos desempleo estructural.
aquellos desempleos porque la oferta laboral es mayor que la demanda laboral, aquellos desempleos involuntarios por cambios tecnológicos, por innovaciones tecnológicas. El obrero que toda su vida ensambló vehículos a mano se ve desplazado por el robot. Ya ese obrero no encuentra trabajo en ninguna industria automotriz porque lo que sabe hacer el mercado ya no lo demanda. Desempleo estructural. De largo plazo involuntario, lo que yo sé hacer, el mercado no lo demanda. ¿Y qué es un desempleo friccional? Es un desempleo voluntario. Personas capacitadas que deciden renunciar a su trabajo actual porque aspiran a otros trabajos mejores. Desempleo friccional. Personas capacitadas que renuncian a su empleo actual porque aspiran a trabajos mejores. El ingeniero, perdón, el estudiante de ingeniería de octavo o noveno ciclo que trabaja en una academia enseñando álgebra. Bien, pero cuando ya se recibe como ingeniero, ¿no? Dice, bueno, ya terminó un círculo, ¿sí o no? Renuncia a la academia porque aspira a ejercer su carrera en un mejor puesto laboral. A eso llamamos trabajos o desempleos friccionales, ¿sí? Voluntarios, bueno, yo renuncié. Ahora ejemplos del fondo hay sitio, dice. ¿Dónde estaría la Gladys? Sí. ¿Dónde es la Gladys? A ver, vendiendo Juanes, independiente. Pero si la Gladys estudia una carrera y sigue vendiendo como independiente o vendiendo una panadería a sus Juanes, cuando ella se recibe como psicóloga o doctora, podría renunciar a la panadería y buscar empleo en su carrera, ¿sí o no? A eso llamamos desempleo friccional. ¿Y qué es un desempleo estacional? Se debe a aquellas actividades que no se realizan en determinados meses del año. Ejemplo, de repente tu hermano es salvavidas. ¿Qué meses del año tiene trabajo? En verano, en las piscinas, profesor. En invierno no hay trabajo, ¿ves? De repente tu prima es DJ y siempre trabaja en las playas, en verano. Pero en invierno, profesor, iría a las discotecas. O sea, ese desempleo es estacional. ¿Está bien? Bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Preguntas. A las 4:41, ¿alguna pregunta? Bien. Por ejemplo, en España hay una playa que se llama Ibiza. Es una playa donde hacen los con grandes conciertos de música alternativa. ¿Han visto? Ahí va DJ Tiesto, va DJ Peligro, representando el Perú. Bien. Entonces, la pregunta es, profesor, en verano están hoteles, transporte, turismo, comerciantes, eh, no sé, la cadena de restaurantes, repleto al 100%, ¿sí o no? Mucho empleo en Ibiza. Pero cuando llega el invierno, por eso parece una ciudad fantasma, ¿sí o no? A eso le llamamos desempleos estacionales. ¿Está bien? Muy bien. Bien, vamos a desarrollar algunas preguntas, ¿ya? Desarrollamos. Durante el estado de emergencia dictada por el gobierno en el mes de marzo,
A causa de la propagación del coronavirus, se aprobó un paquete de medidas dirigidas a mitigar los efectos negativos de la economía en diversos sectores, siendo una de ellas relacionadas a los subsidios hasta un 5% del valor. Los trabajadores en planilla que reciben, ya, a ver, ¿cómo se llama el pago de los trabajadores que trabajan en planilla? A ver, los que van, entran a las 8, salen a las 5 o 6, que tienen un contrato laboral, a ver, otros, sueldo, bien, sueldo, casa. Con respecto a las proposiciones referidas al salario real, recuerda el salario real, ¿no? Que mide la capacidad adquisitiva del salario nominal. Retribución mínima establecida por ley, no es esa. Monto efectivo que recibe un trabajador descontado en los impuestos, no, ese es el bruto, ¿sí o no? No es. Capacidad adquisitiva del monto que recibe por retribución, esta sí es, ¿no? Tres. Casa, solo tres. ¿Sí? Bien. Mira, cuántas preguntas te voy a regalar, ¿ah? Ya. Siguiente. Carlos Padilla es un ingeniero civil graduado en la prestigiosa Universidad de Lima y que elabora en una gerencia en el Hospital 2 de Mayo. Cada fin de mes recibe un salario, pero en este salario se deduce tributos de ley correspondientes. ¿Cómo se denomina ese salario que gana Carlos Padilla? La Padilla Vital, no, neto. ¿Cuándo sería vital? Cuando te dicen, y su salario permite cubrir la canasta básica de consumo. Ese es vital, salario mínimo vital, ¿no? Bien. ¿Cuándo qué, Siguiente. profesor? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Disculpe. ¿Cuándo es esto de acá? ¿Cuándo sería casa? Mira, vamos por acá, retrocedamos. Aquí, ¿ves? Cuando ese salario mínimo vital que cubre la canasta básica de consumo. Lo vimos, ¿te acuerdas? Familia, puesta por cuatro miembros, deben ganar por lo menos más de 1.600 para no caer en la línea de la pobreza. Muy bien. Siguiente. Ya, a ver la cuatro. Hagan la cuatro. Clave. A de está. Muy bien. Siguiente. El desempleo es una situación en la cual la persona busca trabajo pero no encuentra. Es diferente de desempleo, pero ¿cuál es el que es causado por una recesión? Ajá. Una recesión, ¿qué tipo de desempleo origina? Bien, cíclico. Todo atento. Bien. Siguiente. El Ministerio de Trabajo y Ministerio de Trabajo y Educación ha elaborado publicación en donde el siguiente resultado. Las dos profesiones de menor demanda por parte de los estudiantes universitarios es geología e ingeniería de minas. En contraste, ambas profesiones en el ranking salarial ocupan el primer lugar y el segundo lugar del ranking, dentro de la empresa oferta. Puede ver que el factor determinante para asignar salarios por parte de las empresas es una pregunta medio rara, ¿no? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Ministerio de Educación ha elaborado una publicación en donde el siguiente resultado. Las dos profesiones de menor demanda por parte de los estudiantes, o sea, los estudiantes no quieren estudiar qué cosa, geología ni ingeniería de minas. En contraste, ambas profesiones en el ranking salarial ocupan el primer y segundo lugar en el ranking de los sueldos dentro de las empresas. Esos son los sueldos más pagados.
Podemos inferir que un factor determinante para asignar salarios por parte de las empresas es, a ver, ¿qué marcarías ahí? Claro, como los estudiantes no quieren estudiar esa carrera, están escasos, ¿sí o no? Y algo que es escaso, su salario sube, ¿sí o no? Avión. Bien, jóvenes, ¿ah? Avión. Bien, ahora vamos a marcar nuestras preguntas, ¿ya? Creo que hay bastantes preguntas, jóvenes. A ver, no recuerdo de... Wow, wow. Mira, te doblas con tantas preguntas. Ahí ya te lo mando, ¿ya? Se lo voy a mandar. Bien, uno, hora de la separata, jóvenes, ¿ya? Vamos a tomar la separata. Uno, separata. Ah, ¿qué dice? Ah, perdón, es que yo soy malo. Puedes mandarlo para el chat. Tú me lo... Pero yo no sé entrar así, me estás a reír, yo no sé entrar como... O sea, yo no puedo minimizar esto porque no, lo descargo, ¿no? Ahora, ya. Ahora sí, vamos con la uno, que es el 9, ¿ves? ¿Te das cuenta? Sí, sí, ese sabe Sport, ese es otro tema. Ya sé que somos Palma, se ve, ¿no? Ya, uno, marquemos la uno, a ver. Los recursos naturales son aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Estos existen en naturaleza sin intervención de la mano del hombre. ¿Qué beneficios trae? Pues muchos, ¿no? Contribuye al desarrollo, sí. Aporta generación de oxígeno, claro, la selva, ¿no? Sí. Provee de alimentos y medicinas, agricultura, sí. Claro, ¿qué sería de los pobres que viven en la sierra si no hay chacra, si no hay tierra que es cultivar? Se mueren de hambre, ¿sí o no? Ya, el Ecuador sería, ¿ya? Ecuador. Dos, en la mayoría de las ciudades del Perú, los jóvenes que terminan el colegio presentan sus currículums y rinden varias entrevistas de trabajo en busca de un empleo que les permite cubrir sus necesidades. Muchos de ellos logran trabajar y muchos no. Esto, esto, todo esto, todo este universo de jóvenes se incluye dentro de personas que están buscando trabajo y personas que están trabajando. Forma parte de ocupados y desocupados, ¿sí o no? De la población económicamente activa. Vea, un padre de familia que tiene un hijo que actualmente cursa el quinto de secundaria y como premio a sus buenas calificaciones decide pagarle gastos del viaje de promoción. Esto dentro del presupuesto familiar, ¿cómo se denomina? Los gastos extraordinarios o gastos discrecionales. Juancito estudió ingeniería y trabaja como seguridad en una empresa de transporte. Labora menos de 35 horas por semana, debe trabajar más horas, además recibe ingresos por trabajo especial. Quiere trabajar más horas,
Si quiere trabajar más horas y gana menos del referencial, menos de 1.200, significa que es un subempleado, ¿no? Es un subempleado. Avión. Rubén estudió medicina y trabaja como jefe de cirugía del Hospital Regional del Chimbote. Labora más horas a la semana y recibe ingresos por encima del ingreso mínimo referencial. Por lo indicado, podemos afirmar que Rubén pertenece a la... Trabaja más de 35 horas por semana y su ingreso está por encima del IMR. Ah, sería un adecuado, ¿no? Adecuadamente empleado. Eso. Jaime tiene dos niños y está buscando trabajo, dice, ¿no? Bien, como está buscando trabajo, Jaime formaría parte de qué? De la población desempleada, ¿no? Avión sería la clave. Avión en la clave, ¿no? De la población desempleada. El desempleo abierto es Jaime, ¿no? Personas que constantemente están buscando trabajo. Carlitas quiere ser economista y sueña con ingresar al San Marcos. Para cumplir con sus metas, tendrá que prepararse fuertemente y dedicarse de íntegro a sus estudios. Los estudiantes a tiempo completo forman parte de la PI, económicamente inactiva o no PEA. Rafael, analizar estados financieros para una finalidad de obtener salario y que se necesidades. Factor trabajo. Rafael vende su trabajo. Javier, Javier está buscando empleo, ¿no? Y como Javier está buscando empleo, ¿qué forma parte del desempleo abierto? Bien, un joven, 18 años, se dedica a tiempo completo a cursar estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de una universidad. Puede ser catalogado como, según la metodología oficial, a tiempo completo, ¿qué sería? Un inactivo. María gana 500 soles mensuales y solamente consume camisas, cuyo precio al momento de pagarlo estaba 50 soles. Luego el salario real de Carlos es, bueno, María y Carlos son, bueno, acá María es bipolar, ¿no? De la mañana es María y en la noche es Carlos de repente, ¿no? Es salario real, ¿no, jóvenes? Salario real de 10 camisas. ¿Ven? Las últimas e importantes movilizaciones mineras en nuestro país han puesto en el primer plano la necesidad de procurar al máximo su descalificación con pretexto de conductas violentas con las personas y con el patrimonio colectivo. O sea, la manifestación ha ido contra el patrimonio colectivo y han sido manifestaciones violentas. ¿Cómo se llama cuando la manifestación es violenta, que irrumpe la fábrica y hace desmanes, destrozos? Sabo, sabotaje, ¿no? Salvaje. 13. En economías modernas, el elemento activo sin el cual no se puede realizar los procesos productivos es la fuerza de trabajo. Activo. La naturaleza es pasivo. Si disminuye la capacidad adquisitiva de bienes y servicios de los trabajadores, es porque está cayendo el salario real. Cuando hablamos de horarios, nos referimos a quién? Al pago de los trabajadores que laboran de manera independiente. Aquella persona que ejerce profesión, arte, oficio, pericia de manera independiente, se le paga con honorario. Clave dedo. Bien, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que hacer, joven? A las 5 casi. No hay, ¿no?
Todo claro, ya bien, chicos. Eso viene en la uni, claro, viene bastante, ¿no? Esas preguntas cortitas son de San Marcos, son tipo Villarreal. Pero es necesario también saberlo para San Marcos jóvenes, ¿por qué? Porque son conceptos elementales, qué es desempleo abierto, desempleo oculto. Ya, bien chicos, sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana, ¿ya?